El Instituto Nacional de Antropología e Historia presenta una visita virtual a la Galería de Historia o Museo del Caracol. La toma de la Alhóndiga de Granaditas. Paisaje sonoro por Pavel Luna Espinosa. El tema de este sitio emblemático para la Ciudad de México es la lucha del pueblo mexicano por su libertad, de la Guerra de Independencia a la Constitución de 1917. Retamos a tu imaginación. Centenares de campesinos de los lugares cercanos a Dolores acudieron al levantamiento de Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo. Los insurgentes iniciaron así un largo recorrido que los llevó por varias poblaciones aledañas. Primero fueron a Atotonilco, donde Hidalgo tomó la imagen de la Virgen de Guadalupe y la convirtió en un estandarte que le dio sustento religioso al levantamiento. Luego pasaron por San Miguel el Grande y fueron aclamados por la mayoría de los habitantes. Allí aparecieron las primeras muestras de saqueo insurgente, que Allende tuvo que controlar para que no se desbordaran. Pero al llegar a Celaya, los insurgentes tomaron el dinero del convento de los Carmelitas, lugar donde los españoles lo habían ocultado. De este punto siguieron a Irapuato, donde se construyeron los primeros cañones insurgentes. La gente que se sumaba al movimiento no tenía preparación ni armas. Solo unos cuantos eran militares experimentados. La gente común usaba garrotes, hondas, machetes y cualquier instrumento que pudiera servir para la lucha. El poder de convocatoria fue tan grande que en pocos días los jefes insurgentes ya contaban con varios miles de hombres a su mando. Hidalgo decidió que el siguiente lugar para atacar sería Guanajuato, rica ciudad minera ubicada en el fondo de un pequeño y profundo valle. La población allí era de unos 70,000 habitantes. Los europeos se dedicaban al comercio, los criollos al negocio de la minería y el pueblo vivía de los duros y riesgosos trabajos de las minas. En la mañana del 18 de septiembre de 1810, el intendente de Guanajuato, Juan Antonio Riaño, recibió la noticia de la insurrección y sin demora mandó a tocar generala, lo que indicaba que las tropas debían tomar las armas y reunirse. Pocos días después, Riaño recibió de Hidalgo una carta en la que le explicaba el motivo del levantamiento y lo invitaba a rendirse, o de lo contrario, no respondería por las consecuencias. El intendente era gran amigo de Hidalgo y es posible que simpatizara con sus ideas, pero no lo apoyó y decidió defender el orden virreinal. El único lugar que podía resistir un ataque como el que se avecinaba era la Alhóndiga de Granaditas, un edificio destinado a almacenar maíz. Así que la noche del 24 de septiembre se trasladó junto con toda la tropa, los españoles avecinados, el dinero y el archivo a ese lugar. El ayuntamiento de Guanajuato trató de convencer a Riaño de no refugiarse en la Alhóndiga, pero se resistió. No estaba dispuesto a salir del edificio, sino hasta recibir auxilio de las fuerzas militares de la Ciudad de México, Guadalajara o San Luis Potosí, solo que el apoyo nunca llegó. Los demás pobladores de Guanajuato quedaron a su suerte. La conmoción fue grande. La gente corría en todas direcciones, se atropellaba y, temerosa, se preguntaba qué sería de ellos. Los habitantes tuvieron que tomar la decisión de apoyar la rebelión o mantenerse fieles al gobierno virreinal. Cuando Hidalgo y su ejército llegaron, muchos se sumaron a la vorágine revolucionaria. Hidalgo se acercó a la ciudad. En la mañana del 28 de septiembre envió a Mariano Abasolo e Ignacio Camargo con un comunicado. De nueva cuenta, le pidió a Riaño que se rindiera y entregara a todos los españoles que estaban con él. El intendente lo pensó y lo consultó con sus hombres, pero todos estaban decididos a pelear. Aquel 28 de septiembre de 1810, Hidalgo y sus hombres se lanzaron a la lucha para tomar la Alhóndiga de Granaditas. Aunque no era un edificio diseñado para la defensa militar, fue muy difícil tomarlo. ¡Marchen juntos, sin dispersarse! El 28 de septiembre de 1810, Hidalgo y su ejército atacaron la ciudad de Guanajuato. Intimado a rendirse por los insurgentes,
El intendente Riaño decidió refugiarse en un fortificado edificio que servía como almacén de granos, conocido como la Alhóndiga de Granaditas, junto con las familias de españoles acaudalados y las autoridades de la ciudad. Señor intendente. ¿Qué pasa? Una inmensa turba enardecida nos ha rodeado. Muchos indios y mestizos nos agreden con sus arcos y sus ondas desde las azoteas aledañas. ¡Contraataquen! ¡Que ya no tardan en llegar los refuerzos! ¡Ánimo! En lo más intenso de la batalla, Juan José de los Reyes Martínez Amaro, un barretero pequeño de estatura, a quien apodaban el Pípila, se ofreció para intentar llegar hasta el portón de la fortaleza y prenderle fuego. Para lograrlo, el Pípila arrancó una pesada losa que cubría la calle, la ató a su espalda para cubrir su cuerpo de las balas enemigas y avanzó gateando hasta el portón, prendiéndole fuego con una tea de rajas de ocote encendida. Consumido por las llamas, el portón pudo ser derribado por los insurgentes. La alhóndiga fue saqueada y sus ocupantes pasados por las armas. Al incendiar la puerta de la alhóndiga, el Pípila abrió para sí las puertas de la historia, y las fuerzas insurgentes lograron su primera gran victoria sobre el ejército realista. Cuenta la tradición que la batalla la ganaron los insurgentes gracias a un joven llamado Juan José de los Reyes, apodado Pípila, quien tomó una losa y cargándola por la espalda, repelió las balas enemigas y llegó hacia hasta la puerta de la alhóndiga que encendió con una antorcha. No contamos con pruebas suficientes para afirmar que la historia del Pípila es cierta, pero tampoco hay las necesarias para negarla. Seguramente no se llamaba Juan José de los Reyes, o tal vez no era una sola persona, pero su historia nos hace reflexionar que es posible que gracias a los mineros de Guanajuato, que sí podían cargar grandes y pesadas losas, se pudo tomar la alhóndiga. Hoy, la figura de El Pípila permanece como un símbolo del heroísmo en la ciudad de Guanajuato. Aunque Hidalgo y Allende ya habían ganado Celaya, la victoria sobre Guanajuato fue muy significativa. Daba esperanza y júbilo a los insurgentes, ya que era la ciudad más importante de la región. Habían pasado casi 2 semanas desde el llamado a las armas en el pueblo de Dolores, y el movimiento ya había tomado proporciones impresionantes. Era un gran triunfo sin duda, pero el camino que había que recorrer aún era largo. Por supuesto que la batalla fue muy sangrienta. Al tomar el edificio, muchos españoles refugiados fueron asesinados. Ni siquiera Riaño, que a pesar de todo era amigo de Hidalgo, pudo salvarse. La muerte lo alcanzó al recibir un balazo en el ojo izquierdo. Él mismo había mandado a construir la alhóndiga, y su trágica suerte fue morir allí. La ciudad de Guanajuato fue víctima del saqueo y de la sed de venganza. La calma llegó tan solo cuando se impuso la pena de muerte a los ladrones y cualquier otro intento de introducir orden en las tropas revolucionarias fracasó. Lucas Alamán, habitante de Guanajuato y uno de los historiadores más brillantes del siglo XIX, tenía unos 18 años cuando esto sucedió y recordaba con horror aquellas escenas tan dolorosas. Los insurgentes permanecieron un par de días más en Guanajuato. Después de controlar a sus huestes, Hidalgo y Allende partieron a Salamanca con la intención de dirigirse a la capital de la Nueva España. ¿Sabes cuál fue la siguiente gran batalla de Hidalgo? Acompañémoslo al Monte de las Cruces, donde tuvo lugar uno de los encuentros armados más importantes. No te pierdas la siguiente entrega de Paisajes Sonoros de la Galería de Historia. Estará muy interesante y seguirás aprendiendo a través de Radio INA. Hasta pronto. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.